Buenas noches, estimados docentes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, quien le habla, soy la magíster Ángela Mandamiento García, de carrera licenciada en Enfermería, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, parte asistencial y docencia universitaria en diferentes universidades privadas, como la Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad Privada del Norte y Universidad Científica del Sur, egresada de la segunda especialidad en emergencia y desastre y cursando un doctorado en salud pública. Es un honor para mí poder compartir las experiencias en esta capacitación docente en el tema que vamos a tratar a continuación, que es referente a las estrategias de aprendizaje y enseñanza en las áreas de ciencias de la salud. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, estrategias de enseñanza y aprendizaje en ciencias de la salud. Iniciamos entonces con nuestra capacitación. Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, enseñanza en las áreas de ciencia de la salud, tenemos que tener presente que la educación superior en el área de las ciencias de la salud constituye hoy en día una serie de procesos dinámicos, los cuales deben adaptarse a la realidad de los educandos y los requerimientos que hoy exige nuestra sociedad. La utilización de estrategias de enseñanza que buscan esa reflexión, ese análisis para la práctica clínica, las simulaciones y la conexión de la formación básica con la clínica darán lo que nosotros hoy en día tenemos como objetivo, un aprendizaje significativo. Las metodologías empleadas son la revisión y el análisis sistemático de artículos científicos, aportes de experiencias propias del autor como alumno y docentes, con el objetivo de poder brindar consideraciones para el quehacer educativo con vistas a la formación de profesionales con conocimientos, destrezas y actitudes que respondan a las necesidades de nuestro tiempo. A su vez, la educación superior en el área de salud del siglo XXI, que tiene una gran responsabilidad en la formación de profesionales de calidad en el ámbito buscando dar respuesta a las necesidades del mundo actual. Es por ello que es de gran relevancia tener en cuenta que la educación superior también debe evolucionar conforme a los cambios en la sociedad, la aparición de nuevas enfermedades y tratamientos demuestran que el proceso formativo debe ser dinámico, debe de adaptarse a las necesidades actuales del discente, por lo que es necesario contribuir con las bases necesarias para su ejercicio profesional. Hoy en día se propone un modelo educativo donde el alumno es el centro del proceso, por lo que el docente cumple la función de guía, quien con estrategias dinámicas e innovadoras debe despertar en el educando las capacidades, no solo de memorizar, sino también de aprender a aprender, de comprender, reflexionar, de razonar, de crear su propio conocimiento con base fundadas. Además,
de la adquisición de destrezas prácticas y comunicacionales que hoy en día exige la sociedad actual. A continuación, vamos a mencionar estas estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar en la educación superior en las ciencias de la salud, basado en la experiencia como alumno y docente, cuyo objetivo es brindar hoy en día a los docentes del ámbito de la educación las nuevas estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder lograr que sea significativo en los educandos de las carreras de salud. Y tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje en las áreas de salud. En primer lugar, tenemos que tener presente que el aprendizaje se basa en las experiencias de la vida cotidiana, formales, no formales e informales de educación, como fuentes del conocimiento y al mismo tiempo como modeladoras de las formas predilectas de aprender. El aprendizaje es entendido como el resultado de un proceso cíclico entre diferentes fases, como son la experiencia correcta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Las resoluciones de casos como método de enseñanza-aprendizaje y las prácticas clínicas a un centro médico son fortalezas para que el educando adquiera las destrezas básicas que necesita para insertarse en el ámbito laboral y ayuda a la comprensión de lo desarrollado en la teoría. Sin la implementación de estos métodos, solamente se llega a un nivel básico de aprendizaje, donde se obtiene un nivel cognitivo, pero no olvidamos de que los conocimientos sin práctica llegan a ser muy superficiales para el ámbito profesional, además de ser requerimiento de los empleadores contar con experiencias en el área. Es por ello que el cambio de paradigma de la educación en ciencias de la salud es de suma importancia a pesar de un estilo de aprendizaje conductista, donde uno debe repetir exactamente lo que el docente requiere y debe hacerlo de dicha manera o lo reprueba. Un aprendizaje significativo constructivista, donde el educando con base a sus conocimientos previos y su realidad puede ser protagonista de su propia formación, utilizando el razonamiento clínico y reflexivo, donde el docente es un guía del camino de formación y no el comienzo y fin de todo el conocimiento del área. Las estrategias pedagógicas basadas en la resolución de problemas fomenta la integración de las asignaturas básicas y clínicas dentro del proceso formativo. Integrar las asignaturas básicas con las clínicas es de suma importancia para que el educando comprenda el por qué está estudiando dichas disciplinas y cuál es la necesidad de ello para el ámbito profesional. La combinación de clases magistrales con técnicas demostrativas
afianza la comprensión del educando y enriquece su campo reflexivo. Por ejemplo, dar una clase magistral sobre la neumonía y sus características clínicas y luego ir a la práctica donde se demuestre en un paciente real los ruidos agregados, la radiografía y posterior a ello plantear un tratamiento, todo ello traspasa fronteras de lo cognitivo a desarrollar destrezas y capacidades en el alumno, como unir lo teórico con lo práctico, además de cómo abordar, tratar y dirigirse a un paciente real. La interpretación de estudios complementarios de imágenes, laboratorios y hasta la integración multidisciplinar, al dar lectura en las evoluciones de la historia clínica y plantear soluciones dentro del equipo multidisciplinario. Para completar la etapa de formación, es importante no dejar de lado la esencia de la práctica preprofesional, promoviendo la metacognición, donde el instructor será un profesional con más experiencia, el cual guiará los procesos de formación mediante el planteamiento de casos reales, para que el estudiante realice un razonamiento clínico siempre en compañía del docente, quien brindará las correcciones y recomendaciones necesarias. Este proceso no es reemplazable ni canjeable por ningún otro y debe ser siempre obligatorio para determinar la calidad de profesionales que egresen de la institución. Utilizar explicaciones que tengan un orden, un hilo de lo básico a lo complejo y de lo particular a lo general. La utilización de relaciones favorece la comprensión del caso que se quiere exponer, partiendo de un orden lógico y buscando la relación de conceptos y no la memorización de los contenidos. La memorización no garantiza el aprendizaje del tema. En cambio, la relación y la reflexión comprende un nivel superior, lo cual perdura en el tiempo y puede ser utilizado para la resolución de casos, lo cual es necesario para el ámbito de la salud. Tal como observamos en la siguiente diapositiva, donde dice, para el aprendizaje sea significativo, debe lograrse varios componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, hay que fomentar la participación de estudiantes, motivar la formación de nuevos docentes, además de estar en retroalimentación permanente de los conocimientos previos, los cuales favorecen la utilización en la clínica. Las estrategias de aulas invertidas o flipped classroom son sumamente útiles si el discente posee conocimientos previos y son acompañados por el docente, en donde estos espacios se utilicen para que el alumno amplíe o repase lo que el docente ya ha transmitido. Esta metodología se torna poco útil si solo los alumnos desarrollan temas que ni ellos comprenden, porque aún no se les ha explicado. La utilización de la tecnología para simuladores, la simulación, investigación,
juegos didácticos como el Mentimeter, Kahoot, entre otros, para promover la participación activa durante las clases, son herramientas actuales que hoy en día se pueden implementar. Para ello, tenemos el siguiente esquema, donde son componentes básicos para un aprendizaje significativo: conocimiento, actitud, habilidad, a través de las clases preparadas, adaptadas, actualizadas y dinámicas, una evaluación objetiva, retroalimentación y la motivación. Parte de la teoría y la práctica dada por las clases magistrales, la interacción docente-alumno, alumno-pares, uso de laboratorios, simulación, hospital, investigación y extensión, para lograr este aprendizaje en donde se va a formar al profesional de calidad con habilidades y destrezas en relación con la realidad actual. Los conocimientos previos que se necesitan hoy en día en la clínica son los que deben adquirir en las básicas. Cómo construir, ejemplo, un edificio sin un buen cimiento, pues eso se construye sin darle importancia debida a las bases de las carreras de salud. Conocer parte de la anatomía no es solo saber de memoria los músculos o los huesos, sino también localizarlos, identificarlos, saber por qué y para qué están allí, con qué se relacionan sus funciones y otros muchos aspectos más que pasan desapercibidos en nuestra educación actual. Es importante que el alumno sea partícipe activo de su formación desde los primeros años de carrera, cambiar de un estilo de enseñanza tradicional que busca solo la adquisición de conocimientos y su almacenaje en la memoria, a uno que busque que el educando sea capaz de comprender, razonar, relacionar y proponer soluciones ante una situación planteada. La utilización de mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas, facilitan la comprensión del tema, lo cual debe reemplazarlo a lo largo e interminables textos que generalmente se utilizan en las clases magistrales, lo cual no aporta un aprendizaje significativo, y menos si el docente solo termina leyendo el contenido de las diapositivas. Esta actividad condujo a la utilización de una frase: el profesor que lee diapositivas es un compañero más. Esto hace pensar que con ello solo se pierde tiempo en los espacios académicos. La exploración del conocimiento previo por medio del feedback, lluvia de ideas y preguntas con intención, ayuda al docente a plantearse cómo enfocar su clase. Por dar un ejemplo, cómo explicar la biomecánica sin el conocimiento de la anatomía o semiología sin la fisiología. Disminuir el número de clases magistrales y aumentar las prácticas, las interacciones y debates, incluir imágenes, preguntas intercaladas y resolución de problemas, evitar insistir en términos y datos irrelevantes para la práctica clínica y profesional ayudará a una mejor comprensión. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje para el nivel clínico hoy en día
La integración de las ciencias básicas y clínicas deben ser un punto de partida importante para una enseñanza que logre un aprendizaje que perdure, pero también la práctica que el educando pueda tener, que es lugar y en el momento donde el mismo desarrolla verdaderamente sus capacidades para el ejercicio profesional. Se debe promover un programa basado en habilidades, cuyo propósito es entrenar al estudiante en las habilidades clínicas y de comunicación necesarias para enfrentar las actividades de aprendizaje e interacción social programadas en comunidad y en los servicios. La práctica y la simulación son estrategias indispensables para la formación, en especial en la fase clínica. Ver un paciente real con los signos y síntomas fuera de un libro de semiología y clínica y elegir el tratamiento con base a las evaluaciones de imagen, de laboratorio y específicas hará que el educando empiece a integrar todos sus conocimientos cognitivos, procedimentales y de comunicación. El educando es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual debe adaptarse en los medios, los horarios, el ambiente donde se desarrolla la clase. Muchas veces el exceso de carga horaria de clases tras clases solo desencadena cansancio y frustración debido a que se compromete el proceso de asimilación de contenidos, lo cual, en consecuencia de bajos rendimientos en las prácticas y evaluaciones. Se ha implementado estrategias donde la cantidad de horas de las de las asignaturas teóricas fueron reducidas a lo mínimo, indispensable, lo cual brindó al alumno mayor cantidad de tiempo para el estudio. El nuevo rol del docente se centraba en facilitar el aprendizaje, motivar, planificar, evaluar formativamente. Es de suma importancia la formación, lo cual lo ayuda al estudiante a integrar los conocimientos teóricos, prácticos, la realidad social. Esto es también parte del llamado aprendizaje contextualizado. El proceso educacional es relevante para el estudiante. Aprende algo que es necesario para él, porque responde a la realidad y es útil para la comunidad en la que los estudiantes están trabajando. La educación superior en ciencias de la salud debe proponerse un modelo educativo enfocado a la realidad para que estudiante pueda responder en su vida profesional a las exigencias sociales que se presenten, que no son siempre precisamente habilidades cognitivas o prácticas propias de la profesión. Por lo tanto, es importante la introducción de actividades que incluyan asistencias, consultas externas, discusión de casos y a la vez que pueda también dar el apoyo a los servicios de salud, diagnósticos de la comunidad, identificación y seguimiento en los problemas de salud, familia y desarrollo de acciones de promoción de la salud. Entonces, la práctica y la simulación son estrategias indispensables para la profesión, en especial en la fase clínica. Ver un paciente real
con los signos y síntomas y en donde el estudiante participa para poder implementar este método, es importante tener en cuenta este flujograma, el flujograma pedagógico para el aprendizaje significativo en nivel clínico, en donde tenemos el docente. El docente planifica, explica, demuestra. El estudiante asimila, practica, explica, consulta. Y el docente evalúa, orienta y retroalimenta con el objetivo de lograr este aprendizaje significativo del estudiante. La educación y el entrenamiento basados en simulación han demostrado su efectividad en múltiples áreas. Específicamente, ha demostrado mejorar la adquisición de conocimientos médico, la comunicación, trabajo en equipo, desarrollo de ciertas habilidades, disminuir el estrés durante los procedimientos e incluso ha mostrado directa mejoría de ciertos resultados clínicos. La motivación por el estudio es otra estrategia, el cual es un elemento consustancial a la labor educativa del profesor, que consiste en utilizar todas las vías posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que estimulen y orienten a los estudiantes a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un aprendizaje productivo mediante la actividad de estudio. En ocasiones, lo que baja el rendimiento de los alumnos no es la falta de estudio, ni mucho menos la falta de acceso a la información, lo cual se tiene a la mano. Más bien, es la falta de motivación. El autoritarismo acompañado de los tratos como método de enseñanza-aprendizaje, formas de canalizar frustraciones personales o, como se mencionó anteriormente, la imitación de ciertas actitudes docentes no deben permitirse. El docente es un guía, es un reflejo de la profesión, por lo cual no solo debe transmitir conocimientos, sino también actitudes. La formación del estudiante debe ser integral. El conocimiento es solo el primer escalón para el aprendizaje significativo. La enseñanza va de la mano con el método que utilice el docente para que el conocimiento fluya en el estudiante y éste, a su vez, ir ligado también con cuán motivado esté el profesor y que esta motivación sea transmitida a sus estudiantes. El docente debe, en la medida de lo posible, relacionar el contenido de estudios con situaciones de la vida práctica, con el nuevo contenido de cada asignatura y con el conocimiento que ya poseen, también proporcionar información sobre cómo la capacidad de aprendizaje se puede perfeccionar a través del propio esfuerzo y potenciar el sentimiento de autonomía personal. La investigación científica es un pilar que no debe de excluirse del proceso debido a que proporciona la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas, descubrimiento por parte del educando, incursionar en la investigación con acompañamiento del docente desde los primeros años, desarrolla habilidades
como la identificación, la comprensión, la reflexión y la solución ante problemáticas planteadas luego de un ciclo clínico. Es un gran desafío para la educación en ciencias de área de la salud el cambio de paradigma, de uno basado solo en conocimientos de patologías, de medios diagnósticos, tratamientos con base para ser un buen profesional de salud, a un enfoque integral que incluya las distintas dimensiones de la persona que acude al consultorio, integrando además el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. Ello debe realizarse desde las etapas universitarias para generar buenos hábitos de trabajo por medio de actividades de extensión universitaria con responsabilidad social, haciendo el acompañamiento a las comunidades sociales por medio de las distintas disciplinas que se encuentran en el área de salud. Es por ello que el educando se basa en conocimiento, habilidad, destreza, hábitos y éticas y una mentalidad creadora. Es por ello que tenemos hoy en día y en donde nos dice, la formación del estudiante debe ser integral. Y es por ello que la UNESCO propone 4 pilares básicos para la educación en el siglo XXI, los cuales son aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. En ello se puede visualizar todas las dimensiones de la formación profesional, la cual no se reduce solo a transmisión de conocimientos y además es importante mencionar que en el ámbito de la salud también es importante aprender a aprender, lo cual fomenta el autoestudio. Las investigaciones en dicha dirección han planteado diferentes dinámicas de aprendizaje que se estructuran en las llamadas habilidades conformadoras del desarrollo personal, que incluye 4 tipos de planteamiento y solución de problemas: la búsqueda y comprensión de la información, la expresión y la comunicación, y el planteamiento y consecución de metas, tareas, con la organización del tiempo. Los métodos de enseñanza a ser utilizados deben de fomentar un pensamiento crítico, reflexivo, sistémico y que potencie el desarrollo de habilidades importantes en la profesión, como la solución de problemas, la toma de decisiones, el posicionamiento, la contrastación, la interpretación, la argumentación y la defensa de ideas, entre otros. En sentido general, los métodos que respondan a un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, promotor o agente del cambio educativo deberán ser productivos, participativos, promotores del desarrollo de estrategia de enseñanza y de aprendizaje y de la interdisciplinaridad, creativos, portadores de la integración de lo instructivo y lo educativo, así como lo motivacional, afectivo y lo cognitivo, que propicien las motivaciones intrínsecas y la comunicación interpersonal. En sentido general, decimos que la formación del estudiante, el conocimiento,
es solo el primer escalón para lograr ese aprendizaje significativo. Pasamos a un siguiente tema, la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las evaluaciones deben pasar del modelo tradicional en el cual solamente se coteja los conocimientos o la memoria a evaluar lo reflexivo, procedimental y actitudinal del estudiante ante la situación expuesta, donde el mismo deberá identificar, interpretar y planificar la situación problemática, ya por simulación de casos o caso real en las prácticas con pacientes. Los procesos evaluativos deben darse con base las competencias y capacidades que va desarrollando el alumno de manera procesual, con lo cual una sola prueba no puede definir la formación del mismo. Los problemas planteados e indicadores deben ser claros, que refleje verdaderamente el aprendizaje del alumno y no se preste a subjetividades por parte del docente. Caracterizan a la evaluación que debe lograrse los siguientes aspectos en forma resumida: desarrolladora, procesual, holística, contextualizada, integral, formativa, cuantitativa y cualitativa. Sistemática, que contemple la revalorización de errores, que tenga en cuenta indicadores que garanticen su objetividad, que promueve y transmite por formas como la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, entre otras cualidades que garanticen un cambio cualitativamente superior. Aquí les presento una tabla de propuestas de estrategias de enseñanza-aprendizaje, en donde tenemos en cuenta la metodología, los tipos de evaluación y los pilares de la educación superior. En metodologías tenemos la lluvia de ideas, feedback, las clases magistrales interactivas, los esquemas, los mapas conceptuales, los dibujos, imágenes y maquetas, las simulaciones, aulas invertidas y la motivación, teniendo como tipos de evaluación en lo teórico. La evaluación teórica debe promover el razonamiento y el análisis, no así la memorización de conceptos vacíos sin relación. Debe contener preguntas claras, selección múltiple, resolución de problemas y casos, prueba oral con lista de cotejo. En los pilares de la educación superior, investigación a nivel básico, revisión bibliográfica, presentación de preparados anatómicos, histológicos o microbiológicos, panel o maquetas. A nivel de la extensión universitaria, participación y organización de talleres, seminarios, congresos, publicación de trabajos. Dentro de otra propuesta tenemos también en parte de la metodología el uso de las TICs para investigación y participación activa, práctica en laboratorios, resolución de problemas y casos clínicos, práctica clínica en el hospital, práctica en la comunidad. Los tipos de evaluación en lo práctico se debe realizar con lista de cotejos, con base
las habilidades y destrezas que debe de adquirir el educando. Los indicadores deben ser claros y precisos. Laboratorios de macroanatomía práctica microscópica, prácticas entre pares, simuladores, pacientes reales sanos y enfermos, práctica con imágenes y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs. Dentro de los pilares de educación superior, investigación a nivel clínico, la revisión bibliográfica, reporte de casos, estudio poblacional, investigaciones originales, casos y controles y la actualización en salud. Parte de la extensión universitaria, actividades de relación con el medio externo, con seguimiento continuo, parte de la responsabilidad social universitaria. Es por ello que hoy en día la necesidad identificada en los estudiantes. Los estudiantes de hoy en día necesitan actividades más didácticas, retadoras, que permitan reforzar los conceptos claves y aplicarlos en contextos específicos de su interés. Además, es necesario progresar hacia nuevos paradigmas de enseñanza en el curso de biomedicina no estén basados en conferencias. El objetivo, desarrollar una serie de materiales orientados en actividades prácticas, aplicativas basadas en metodologías de aula invertida, estrategias de aprendizaje basado en recuperación. Estas nuevas metodologías promueven el uso de pensamiento crítico y buscan mejorar el aprendizaje a través de la aplicación de los conocimientos. Es por ello que es importante el desarrollo de la innovación a través de las estrategias implementadas, que se basa, 1, exposición de conceptos teóricos; 2, guía de práctica con actividades didácticas; uso de modelos anatómicos, físicos y virtuales; 3, aula invertida en la sesión práctica; 4, evaluaciones aplicativas. En la exposición de contenidos teóricos se inicia con exposiciones de temas semanales, según lo planteado en el sílabus. El estudiante expone conceptos nuevos y los docentes complementan la información presentada. Para ello, previamente, los estudiantes deben leer, organizar información, plantear formas creativas de presentarlas. Guía de práctica con actividades recreativas. Aquí, además de las preguntas teóricas y motivadoras, en las prácticas se diseñan actividades donde los estudiantes interactúan con gráficos incompletos, sobre los cuales ellos deben dibujar, identificar estructuras anatómicas, responder preguntas con base en un video que muestre una alteración, reforzar ideas claves, elaborar organizadores, todo durante la clase. Las actividades se complementan con modelos anatómicos, físicos y virtuales. Utilización de modelos anatómicos en la sesión práctica. Durante la sesión práctica se utilizan modelos anatómicos físicos para una explicación personalizada. El uso de estos modelos permite que los estudiantes puedan interactuar con piezas y son un gran recurso para los docentes, ya que apoyan en la explicación. Utilización de modelos anatómicos en la sesión práctica. Hoy en día, los modelos anatómicos virtuales serán proyectados en la pizarra para identificar estructuras anatómicas
orientar su ilustración y complementar los conceptos presentados. Aula invertida en la sesión práctica. Hablamos del aula invertida, una metodología que intercambia los espacios pedagógicos individuales y grupales en el proceso de aprendizaje. La instrucción directa se recibe fuera del aula, mientras que durante el tiempo de clase se potencian otros procesos cognitivos de mayor complejidad al combinar la práctica dinámica de conocimientos con la experiencia del docente, favoreciendo un aprendizaje significativo. Los 4 pilares del aula invertida son los siguientes. 1. Entorno flexible. El proceso de aprendizaje se articula de acuerdo a expectativas flexibles, tanto en los tiempos de adquisición de conocimientos como en la evaluación de los estudiantes. La información se puede visualizar tantas veces como sea necesaria. No tiene limitaciones ni en espacio ni en tiempo. 2. Contenido intencional, ordenado y estructurado. Las lecciones se planifican con tiempo para maximizar el aprovechamiento de la clase en métodos y estrategias activas de aprendizaje, centrados en el estudiante. Además de la información textual, se ofrecen el podcast y contenidos audiovisuales e interactivos. 3. Feedback permanente. Los estudiantes reciben retroalimentación relevante durante el tiempo en el aula. El docente puede ofrecer retos, comprobar las dificultades y medir los logros del alumnado enfocándose en el éxito del grupo. 4. Cultura de aprendizaje. El alumnado participa activamente en la construcción del conocimiento. En paralelo, evalúan su aprendizaje de acuerdo con criterios marcados desde el inicio del curso para que pueda ser personalmente significativo. Las diferentes actividades propuestas en las guías de práctica serán desarrolladas de manera colectiva con el objetivo de identificar estructuras en la imagen proyectada en la pizarra, breves exposiciones, lluvias de ideas y trabajo en equipo. Los docentes revisamos que las respuestas sean correctas, retroalimentamos en cada actividad, dejamos espacios a preguntas y corroboramos ideas claves. Evaluaciones aplicativas. Las evaluaciones serán diseñadas para ser aplicativas y reconocer estructuras anatómicas en un contexto específico de actividad física o elaborar una infografía como herramienta educativa. Los resultados y evidencias que vamos a lograr con todo este desarrollo de la innovación, con estas estrategias implementadas, que los estudiantes se muestren muy satisfechos con la metodología de enseñanza, disfrutarán las actividades interactivas, se motivará la confianza y seguridad durante las participaciones y exposiciones. Los estudiantes hacen uso de herramientas virtuales para las evaluaciones. Los estudiantes no solo se empoderaron en su aprendizaje, sino que la implementación de estas actividades les permite desarrollar pensamiento crítico, seguridad al compartir sus ideas, trabajar en equipo, organizar información y otras habilidades blandas. Esta experiencia nos invita a incorporar actividades dinámicas más allá de las ciencias de la salud, encontrar recursos
con los que los estudiantes puedan interactuar durante una clase, casos, herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes definir el ritmo de su aprendizaje, así como aumentar el dinamismo en el aula. A manera de conclusión, decimos entonces, las estrategias de enseñanza-aprendizaje es un conjunto de procesos dinámicos que deben adaptarse a la cultura, la situación social, los recursos y los métodos de aprendizaje que desarrollan los alumnos. En otras palabras, profesores, buscar la mejor manera de generar un aprendizaje significativo, lo cual causará un efecto y con esto una respuesta por parte del alumno. No hay que olvidar, docentes, que la motivación es un componente esencial para que exista aprendizaje. El docente debe transmitir el amor a la asignatura por medio de clases preparadas, actualizadas y dinámicas. Las prácticas en laboratorio, en el ciclo básico, las simulaciones, la práctica clínica con pacientes son irreemplazables en el proceso formativo. La adecuación de la planificación para la utilización de métodos de enseñanza y evaluación que exploren conocimientos, prácticas y actitudes, sin olvidar los pilares de la educación, como la investigación y la extensión como estrategia fundamental de aprendizaje continuo, actualizado, enlazado con la realidad, promoverá, sin dudas, la formación de un profesional con capacidad y destrezas necesarias que hoy nos exige la sociedad para el campo laboral y social. Y concluyo con este lema donde dice: el aprendizaje no es producido por la enseñanza. El aprendizaje es producto de la actividad de los aprendices. John Hall. Gracias, profesores.